Muy buen día. Este diplomado, el diplomado referido a la evaluación de impacto, plantea una serie de módulos. Los módulos, como se puede observar aquí, tratan sobre los aspectos conceptuales y éticos del monitoreo y evaluación de impactos de políticas sociales, ya dado. El módulo 2 de este diplomado sobre evaluación de impactos trata sobre la inferencia causal y contrafactual. El módulo 3, entrando ya de lleno a lo que son las metodologías para evaluar los impactos, se trata la selección aleatoria y la regresión discontinua. En el módulo 4, que es el que veremos, y contextualizándolo, se verá las diferencias en diferencias y el pareamiento. Estos dos métodos, los métodos de diferencias y en diferencias, en contraposición con los métodos de selección aleatoria, regresión discontinua, etc. En estos modelos forman un grupo en el cual debe de verse también como una alternativa al investigador para evaluar el impacto de un determinado programa o proyecto. Debe de dejar de enfatizarse el objetivo principal del diplomado, que es la de generar un espacio de debate y discusión sobre la evaluación de políticas públicas en El Salvador, compartir conocimientos y prácticas de referencia, mecanismos y herramientas para la evaluación de políticas públicas, formar en el uso de metodologías cuantitativas en la evaluación de políticas sociales y realizar la evaluación de la intervención de un INSAFORM. La presentación que tengo que hacer en este sentido es la del módulo 4. Mi nombre es César Sánchez, estaré a cargo de este módulo 4 en la parte de diferencia en diferencias. La otra parte, la segunda parte que se trata o que trata sobre pareamiento, lo hará la compañera Johanna Sánchez de la UDOP. Ella tratará de ver esta presentación de pareamiento. Hablaremos un poco sobre ello a lo largo de este video tutorial. Decir también que nuestra presentación implicará tres eventos virtuales, el día 3, 4 y el 5. Posteriormente habrá un evento presencial el 14 de septiembre y la profesora hará una presentación de eventos el 6 y el 7, y estos serán virtuales, y el día 15 ella hará la presentación presencial o hará un evento presencial, y en ese sentido están así repartidas este módulo número 4, las presentaciones virtuales y presenciales. Bien, vamos entonces pues de lleno a entrar al método de diferencias en diferencias. En este sentido, para que de una vez quede claro, vamos a plantear pues la idea fundamental para que quede clara. Hay una presentación, esta se enviará en el que se tiene. Es el módulo 4, diferencia en diferencias. Ese es estrictamente el tema que yo voy a presentar. Y también pertenece a él el pareamiento, que presentará la profesora Johanna Sánchez. Siendo aquí del Departamento de Economía, bueno, pues continuamos con esta presentación. Y la pregunta es: ¿en qué consiste en lo concreto el método de diferencias en diferencias? Es decir, de una vez que quede claro el concepto, para que posteriormente se pueda deconstruir este concepto, que se pueda analizar el concepto mismo, qué supuestos y qué limitantes tiene esta metodología.
y qué ventajas tiene con las metodologías aleatorias. Vamos a plantear un ejemplo a manera de aclarar, o con el objetivo de aclarar el concepto central de diferencias en diferencias. Imaginemos que se tiene el siguiente problema. Existe un colectivo de mujeres desempleadas y se plantea entonces un programa de formación, de capacitación, para que el grado de desempleo no sea tan alto. Lo que se ha visto es que el programa ha sido aprobado después de analizar las tasas de desempleo más altas por municipios. Pensemos en nuestros países en Latinoamérica. Generalmente están, la mayoría de ellos están administrativamente divididos en municipios. Si hay información sobre las tasas de desempleo y por tanto las tasas de ocupación de estos municipios, se puede entonces observar, investigar, indagar cuáles son los municipios que necesitarían una intervención externa, como programas de apoyo, de desarrollo, etcétera, para tratar de paliar un determinado problema. Entonces se asume que de alguna forma se ha diagnosticado que existe este problema y es más acuciante en algunos municipios que en otros. Y en este sentido, el objetivo es que la tasa de ocupación pueda elevarse con la capacitación del colectivo de mujeres desempleadas, dirigido también hacia mujeres desempleadas. Esto es importante y en este sentido se hacen las observaciones. La observación 1 es que se habla de un colectivo, en este caso de mujeres, para acotar más el grupo objetivo. Es decir, no se habla del colectivo de desempleados en lo general, en realidad se habla del colectivo de mujeres. La observación número 2 es que la elección de las desempleadas no es necesariamente aleatoria. Es decir, de alguna forma estas mujeres desempleadas se están agrupando regionalmente, seguramente, debido a problemas estructurales. No pertenecen a un grupo aleatorio. Esta es la diferencia con la metodología o con las metodologías anteriores. Son un grupo que de alguna manera se ha definido estructural, social, económicamente, y por tanto, digamos, tenemos municipios que están adyacentes, que son contiguos unos de otros y que presentan altas tasas de desempleo porque existen pocas actividades económicas en esos municipios. Entonces, se tiene que los grupos no se distribuyen de manera aleatoria, de manera normalmente distribuida, digamos, en un país. Por tanto, se están agrupando. En este sentido, estos grupos y las personas que están ahí no tienen necesariamente una probabilidad de ser elegidas. Si hiciéramos una elección al azar, la distribución al azar, digamos en un determinado país, pensando en El Salvador, la distribución al azar marcaría de alguna manera un promedio de personas desempleadas en el país. Pero si son personas que de alguna manera están agrupadas en el norte, en Aguachapán del país, tendríamos entonces que estas personas guardarían con ellas mismas unas determinadas características que les van a diferenciar de otros municipios. Y en este sentido, ya no son realmente un grupo que se podría pensar tiene la misma probabilidad de ser elegido en una muestra aleatoria. Es un grupo que guarda características bien diferenciadas de otros grupos. Es por eso que esta metodología puede ser válida cuando existen este tipo de observaciones, esta observación que en realidad es la observación 2, la elección de las desempleadas o del grupo de análisis no es necesariamente aleatorio. Cuando pasa esta característica, que es muy importante, puede entrar en acción el método de diferencias en diferencias. La observación 3 es que se pretende evaluar el programa, entre otros
entre otras metodologías, precisamente con el método de diferencias en diferencias. Para ello se ubican entonces dos grupos, el grupo de tratamiento y el grupo de control. ¿Cuál es el grupo de tratamiento? El grupo de tratamiento simplemente es el grupo a donde va a ir dirigido el programa, en este caso el programa de capacitación. Y el grupo de control es un grupo que se asume, y esto es muy importante, tiene las mismas características socioeconómicas que el grupo de tratamiento y que por tanto, en este sentido, antes del programa, antes de que se ejerce el programa, digamos, el grupo de tratamiento y el grupo de control tenían las mismas características esencialmente sociales, económicas, etc. Esto es importante remarcarlo porque precisamente lo único que va a implicar en impacto va a ser la presencia o la ausencia del proyecto o del programa de apoyo, en este caso el programa de capacitación. Pero antes de ese programa se supone y se asume que los grupos son perfectamente comparables. Esto es precisamente el quid del asunto de diferencia en diferencias. Debemos de encontrar de alguna manera dos grupos que tengan una misma estructura. Pensemos, por ejemplo, en un caso hipotético, que cada familia, digámoslo así, tuviese de este colectivo de desempleadas, cada familia que tuviese 2 hijas desempleadas y que más o menos guardan la misma estructura de características sociales y económicas y de otro tipo de características de otra índole. Entonces, en esta situación, asumamos en este ejemplo hipotético que cada municipio que se ha observado que tiene una alta tasa de desempleo o un bajo grado de ocupación o tasa de ocupación, vamos a suponer que tenemos en esos municipios familias que tienen 2 hijas y tenemos varias familias de ese tipo. Una de esas hijas va a ir al grupo de tratamiento y la otra hija va a ir al otro grupo de control. En este sentido, entonces, tendríamos individuos perfectamente comparables. Y una vez que tenemos estos grupos de tratamiento y de control perfectamente comparables, vamos a ver entonces sí cuál fue el efecto en el grupo de tratamiento y por tanto el efecto del programa y por tanto encontrar el impacto real del programa. En este caso el programa es un programa de formación, de capacitación tanto técnica, es decir, se les forma técnicamente a los asistentes a este programa y también se les forma en la búsqueda de empleo. Los resultados se analizaron a partir de las tasas de ocupación por cada 100 habitantes en cada municipio. Este gráfico que se muestra a continuación permite ver entonces precisamente la evolución de los grupos de comparación y del grupo de tratamiento. Como se puede observar con toda calma, se puede detener el video, el puntaje que se tenía antes del programa en el grupo de comparación era de 0.78, es decir, teníamos una tasa de ocupación del 78% y después de que se ejerció ese programa se tuvo 0.81, es decir, 81%, es decir, que de cada 100 mujeres que se observaban en ese municipio, pues 81 trabajaban. De cada 100 mujeres que podrían trabajar, que tenían todas las condiciones para trabajar, solamente trabajaban, digamos, 81. En el punto C, ahí se tiene que de cada 100
antes del programa en sí, de cada 100 mujeres que podían trabajar, solamente trabajaban 78. Este es el grupo pues de control, y el grupo al cual sí se le ejerció el programa, en el cual sí fueron apoyadas, capacitadas por parte de este programa. Antes de este programa eran 60 las mujeres que estaban ocupadas, solo 60. Después de aplicar este programa, se encuentra que estos municipios incrementaron su tasa de ocupación a 74 personas, o a una tasa de empleo de 0.74. Lo primero que debería de llamar la atención a cualquier observador de la gráfica es de que antes del programa, es decir, antes del año 0 e inclusive en el año 0, la evolución de las tasas de empleo o las tasas de ocupación eran similares en el grupo de comparación y en el grupo de tratamiento. Si bien los niveles no eran exactamente iguales, se podría asumir que la cadencia, la evolución, las tendencias eran más o menos similares. Y esto es una asunción, un supuesto del método de diferencias en diferencias. Si este supuesto no se cumple, entonces puede haber sesgos en la forma en que se evalúa esta metodología. Por eso es muy importante que exista, que se cumpla este supuesto de constancia en las tendencias, tanto en el grupo de comparación como en el grupo de tratamiento. Bien, regresaremos a este gráfico, pero antes vamos a descartar lo que de principio cualquier persona que viera esto y que no tuviera conocimiento de la metodología de diferencia en diferencias, muy posiblemente estaría atribuyendo el impacto de este programa. Vamos a ver cómo podría caer, en qué trampa se podría caer al ver este gráfico. Bueno, aquí están los supuestos. Preferiría ir al falso contrafactual número 1. Ahí se observa la diferencia de B y A. Si vemos el punto B y el punto A, trata únicamente sobre aquellos individuos a los cuales se les aplicó el programa. Es decir, tenemos ahí que tuvieron en el año 0 0.60 y después 0.74. Lo primero que alguien pudiera pensar es que el programa tuvo un impacto de 0.14. Es decir, que aumentaron a 14 individuos, en este caso mujeres, perdón, que se incrementó a 14 mujeres porque pasaron de 60 a 74. En este sentido, entonces, tendríamos un aparente incremento de la ocupación de 60 personas a 74 y con un diferencial, por tanto, de 14. Podría caer alguien en la trampa de pensar de que el programa impactó en un incremento de 14 personas empleadas. Esto, sin embargo, es falso. ¿Por qué? Porque existieron una inercia, existía una tendencia inmanente, existía una tendencia implicada en este grupo de tratamiento. Podría suceder de que estábamos ante un auge económico y que incluso, aunque no existiera un programa de apoyo, se iba a incrementar precisamente el empleo. Esto es lo que está demostrando de alguna forma el grupo de comparación o el grupo de control, que tenía 78 personas en el año 0 y después de que se ejerció el programa, aunque no se ejerció en ese grupo, pero se ejerció en ese momento el programa de apoyo, el grupo de comparación incrementó de 78 personas a 81 personas, es decir, que se incrementó en 3 personas más la ocupación. Este crecimiento del grupo de control o de comparación debió de haberse observado en el grupo de tratamiento. Si hubiésemos nosotros hecho este filtro, si hubiésemos ponderado este aspecto,
Entonces aquellos 14 que habíamos visto en el grupo de tratamiento no eran tal, sino solamente 11, como se muestra ahí en la gráfica. Precisamente entonces el primer falso contrafactual es no comparar al grupo mismo que se le aplicó el programa y que pasó de 60 a 74, no compararlos en el tiempo. Eso sería un error, porque nuevamente el argumento es, y debe de quedar claro, que existía una tendencia inmanente, una tendencia implicada en ese grupo que podría sobrevalorar o subvalorar ese incremento del impacto que tuvo el programa. Es decir, aquí se puede observar perfectamente cómo hay un sesgo en este caso, de 3. Un sesgo de 3 personas que pudieran haberse caído en este sesgo si hubiésemos caído en el falso contrafactual número 1. Vamos a ver el falso contrafactual número 2, o vamos a verlo de esa forma, el error que comúnmente se podría, o en el cual se podría caer si viéramos la gráfica de manera superficial. Aquí está el falso contrafactual número 2, es decir, simplemente comparar las tasas de empleo del grupo de tratamiento y el grupo de control. En uno es de 74 y en otro es de 81. Ver simplemente la diferencia entre estas dos, es decir, de 0.81 y de 0.74, o bien en términos absolutos de 81 personas y 74 personas, hubiese implicado entonces 7 personas de diferencia. Cierto, antes teníamos un diferencial de 18 personas, 0.60, 0.78, 60, 78 personas, 18 personas antes del programa había entre estos dos grupos. Y ahora, después de ello, tenemos un diferencial tan solo, en este caso, de 7 personas. Ha caído pues entonces, uno pensaría, esta diferencia, y por tanto estaríamos pensando en que hubo un impacto positivo. Sin embargo, es inadecuado hacer esta comparación, y el argumento aquí ahora es que el grupo de comparación y el grupo de tratamiento pertenecen a tendencias ciertamente iguales, pero estructuralmente son diferentes. La diferencia fundamental que debería de haberse hecho es la siguiente entonces. El impacto que tuvo el programa debe de verse como la diferencia de B menos A, es decir, el punto B y el punto A, que es el grupo de tratamiento, menos también la diferencia del grupo de comparación o del grupo de control, que es el punto D, menos el punto C. Si hacemos la resta que está aquí numéricamente planteada, de 74 menos 60 menos 81 menos 78, esto nos da 0.11, o bien 11 personas por cada 100. Por tanto, tendríamos entonces que la diferencia no es como la habíamos planteado anteriormente, y aquí lo podemos ver, contrafactual 1, B menos A, no es de 0.74 menos 0.60, 0.14. No es tampoco B menos D, es decir, 0.74 menos 0.81, es decir, en este caso la diferencia es de 7 puntos. No es esa la diferencia contrafactual, sino es de 0.11. ¿Qué es lo que está en el fondo en esta gráfica? Lo que se puede observar en el grupo de tratamiento, si observamos únicamente el grupo de tratamiento, vemos que en los registros que se obtuvo pasó de 0.60 a 0.74. Pero aquí viene lo importante. Si el grupo de tratamiento no hubiese sufrido el programa, el proyecto, el programa de apoyo, de capacitación,
Si este colectivo de mujeres no hubiesen tenido este tipo de apoyo, se asume que debieron de haber tenido la tendencia del grupo de control. Si nosotros proyectamos precisamente la tendencia en el tiempo del grupo de control, el grupo de tratamiento debió de haber crecido a este punto número E. Por eso comentábamos que al crecer, en este caso, la tasa de ocupación, es posible o es plausible y también posible que pensemos que la economía estaba en un punto de auge, que el empleo iba a incrementarse. Bien, en ese sentido entonces pasaría del punto A al punto E. Esa es la proyección, eso es lo que le hereda el grupo de control al grupo de tratamiento. Por eso el impacto no se sobrevalora, se pondera este crecimiento inercial de tendencia que tiene el grupo de comparación en el grupo de tratamiento y se descuenta en este sentido esta evolución. Y en ese resultado final tenemos entonces que el impacto, insistimos, no pasa a ser, como uno podría pensar, de punto 14, sino tan solo de punto 11. Y este punto 11 se asume que es el impacto puro del programa en el colectivo de mujeres desempleadas. Es decir, el programa de manera pura ha impactado en 11 personas de más que se han empleado. Bien, pero ¿qué supuesto se esconde todo esto? Vamos a plantearlo. Primero, se han tomado una serie de registros antes del programa, tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control. 2. Se asume que los dos grupos tienen las mismas tendencias. Esto ya lo veíamos en el gráfico anterior. Se asume que el grupo de tratamiento y el grupo de control tienen las mismas tendencias y la misma estructura, o mejor dicho, porque tienen la misma estructura socioeconómica y de otra índole. 3. Se asume que no existen variables exógenas que provoquen el cambio de estas tendencias. Imaginémonos que de alguna manera el grupo de control o el grupo de tratamiento se ve afectado por algún evento exógeno. Es decir, si estamos planteando, por ejemplo, el caso de un programa para mujeres que no están siendo empleadas, para mujeres desempleadas, pensemos que el programa en sí mismo implica de alguna manera que las estén contratando simplemente por estar yendo a un determinado edificio. A lo mejor a la par de ese edificio existía o existe una serie, el edificio donde se hace la capacitación, existe una serie de fábricas que podrían contratarlas. Y por el hecho simplemente de estar presencialmente ahí, les pueden obtener esta información y estas ofertas de trabajo. Este tipo de eventos exógenos son los que de alguna manera hay que controlar para que nuevamente el impacto que se evalúe sea puro y únicamente implicado al proyecto o al programa de apoyo. Esto es un poco la esencia de que las variables exógenas no provoquen un cambio en esas tendencias, no contaminen pues el impacto que se quiere evaluar. El único factor, por tanto, que podría provocar un cambio es por tanto el programa mismo. Es el único que estaría tratando de ser evaluado. Y bien, si esto no se puede evitar, si de alguna manera esto no se puede evitar, entonces al menos sí tomarlos en cuenta estos factores y ponderarlos y controlarlos en la evaluación. Bien, ¿qué es entonces la metodología de diferencia en diferencias? Bueno, la metodología de diferencia en diferencias, lo que estaría planteando entonces en este sentido, es un método en el cual uno puede observar
el impacto de un programa descontando las tendencias inherentes que tiene la población y que pueden hacer un sesgo en la evaluación misma del proyecto. ¿Cuál es la importancia entonces en este módulo 4 para diferenciar estas metodologías de diferencia en diferencias y de pareamiento con respecto, por ejemplo, a los métodos aleatorios? Bien, vamos aquí a plantear un poco esta idea y con eso terminaríamos. De alguna forma, lo que se trata de hacer aquí es lo siguiente: es plantear que un individuo, en este caso, es exactamente igual que al otro. Tienen la misma estructura. Tienen, por ejemplo, la misma cantidad de estudios. Tienen, por ejemplo, más o menos los mismos años. Tienen el mismo tipo de relaciones sociales. Tienen quizás también incluso la misma salud, etcétera, etcétera. Sus familias tienen los mismos ingresos o más o menos ingresos comparables. Entonces aquí tenemos el individuo número 1 y aquí tenemos al individuo número 2 y es comparable. Una vez que hemos definido este tipo de estructuras que definen a esta persona en términos de la evaluación, y aquí también he planteado estas, pero pueden ser muchas más. Estos individuos se pueden tomar como comparables. Si son ahora comparables, lo que se intenta ver es qué sucede antes y después de este programa. Cómo evolucionó de alguna forma algún indicador, en este caso que pusimos el ejemplo de la tasa de empleo, pero puede ser por supuesto otro, la calificación de alumnos, puede ser la cantidad de ingresos que se tiene, etcétera, etcétera. Pero entonces de alguna manera lo que trata de hacer el método de diferencias en diferencias es el plantear una metodología en la cual primero define a estos individuos de forma tal que se puedan comparar en el tiempo. La metodología de pareamiento es una metodología diferente, porque ahí lo que se hace es encontrar por métodos estadísticos precisamente un individuo semejante a este, buscándolo en encuestas, buscándolo en una serie de bases de datos para poder comparar precisamente con el grupo con ese individuo que fue tratado. Entonces, el individuo tratado se le va a encontrar un individuo que va a ser un individuo de control. Entonces, esto implicará, por tanto, que tengamos en el tiempo de alguna manera registros antes y después del programa. Este es el tiempo 0, este es el tiempo 1. Salió un poco chueca la gráfica, perdón, pero este sería el tiempo 1 y el tiempo 0. Y se asume también que de alguna manera tendríamos que tener registros antes del programa para poder hacer una verificación de las tendencias, tanto del grupo tratado como del grupo control. Y en este sentido, insisto, la metodología de pareamiento estaría buscando precisamente por metodologías estadísticas un grupo que sea comparable al grupo tratado. Esa pues es la primera introducción que tenemos al módulo número 4 de diferencias en diferencias y de pareamiento. Es una pequeña introducción. Yo trataré de presentar técnicas un poquito más elaboradas de la que he planteado anteriormente en la metodología de diferencias en diferencias. Implicarán ver un poco modelos ANOVA y modelos ANCOVA, en los cuales intentaremos
a partir de análisis de regresión, el tratar de evaluar, de medir esta metodología de diferencias e indiferencias. Esto lo veremos con algún programa econométrico, sea Stata o sea EBIUS, pero el caso es que ya hemos dado de alguna manera el contexto y hemos dado también un poco la comunidad o comunión que existe entre el método de pareamiento y diferencias e indiferencias. Dejamos por aquí. Hasta pronto.